esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén, hermanos, paz de Cristo. Es un gozo para mí estar aquí delante de ustedes. Es una alegría de venir y pararme aquí enfrente de ustedes y traerles la palabra de Dios. Así es, yo les voy a invitar, hermanos, que abran conmigo en sus Biblias el libro de Lucas. Esta vez no pudimos ponerlo en el boletín, pero creo que todos trajimos nuestras Biblias. El Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 15 en adelante. Antes de iniciar, ¿verdad? No suelo hacer esto, pero suelo contar no suelo hacer esto, pero hoy les quiero contar un chiste. A ver si me entiende, ¿verdad? Ya no como no. ¿Verdad? Dice así que en una ocasión, el chiste es así, dice que en una ocasión iba un borrachito o un borracho caminando e iba pasando enfrente de una iglesia. Entonces, ahí en la iglesia, a las puertas de la iglesia, había un hermano, ¿verdad? Estaba el hermano, el que recibe a los demás hermanos. Ya no era el hermano Pire, ¿verdad? Y había un hermano ahí que, pues, el que recibe a los invitados, a los hermanos que van llegando a la iglesia, ¿verdad? Y este hermano, al ver que el borrachito iba pasando por ahí, le habla, ¿verdad? Y le dice: hey, amigo, vente para acá, pásale a la iglesia, eres bienvenido. Y el borrachito pues le contesta, ¿no? Y le dice, pues a ver, dame una razón para yo entrar ahí a la iglesia. Y el hermano pues ahí le dijo: bueno, pues deberías de entrar porque pues aquí hablamos de Dios. Y el borrachito cuando escuchó eso dice: no, mejor no. Dice: si ahí hablan de Dios, ¿qué no hablarán de mí? Bueno, vamos a entrar en la palabra, ¿verdad? Lucas 12, 15 en adelante. Cuando lo tenga puede decir un amén. Ya, Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 15 en adelante. Vamos a leer 12 versículos. Vamos a orar también por nuestros hermanos, amén, que no pudieron venir en el día de hoy. El Señor sabe por qué no pudieron venir para el día de hoy. Vamos a orar por ellos, amén, que donde sea que ellos estén, el Señor esté con ellos y el Señor los bendiga. Amén. Ok, vamos a darle lectura. Dice así la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración. Ahí en su lugar, cierra sus ojos conmigo. Señor Jesucristo, te damos gracias, oh Dios, por permitirnos, oh Dios, estar en este lugar, Señor, con bien. Te doy gracias, oh Dios, por mi vida y por la vida de cada uno de mis hermanos, oh Dios, que están en este lugar, Señor. Te pido, Señor, que tú unjas mis labios, mi lengua, Señor, para vocear tu palabra, Padre bendito, Dios. Asimismo, Dios, te pedimos, Señor, que tú a los que estamos aquí, oh Dios, abras nuestras mentes, oh Dios, nuestros corazones, Padre, para aprender más de tu palabra, Señor, y poder estar más cerca de ti, Señor. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque eres bueno. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Dice así en el libro de Lucas 12:15, dice así, y les dijo, esto es el Señor Jesús hablando, dice: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es lo que dice el primer versículo. Dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. En el mundo miramos de que el mundo nos pone un precio. Amén. El mundo nos pone un valor, ¿verdad?
Y quizás usted los ha escuchado ahí en las noticias, en la televisión, y luego dicen, ¿verdad?, de que tal persona vale $100,000, ¿verdad? O que otros valen $50,000. Que hay algunos que dicen, ¿verdad?, no, pues este vale $1,000 y quizás otros menos. Y también del otro lado, ¿verdad?, del otro lado hay personas que dicen, no, pues hay personas que valen $1,000,000, otros $100 millones. El presidente de este país, ¿verdad?, él dice que él vale $7 billones, ¿verdad? Y hay otros que valen más, que valen muchísimo más. Entonces, vemos que este mundo nos pone un precio. También vemos de que en las redes sociales, en el internet, en Facebook, en Instagram y en todos esos lugares, vemos de que la gente nos pone eso de la fama, hace de que los jóvenes, bueno, pasa más en la mayoría de los jóvenes, de que se ponen un valor, un precio conforme a los likes que reciben, ¿verdad? Suele pasar de que una persona entre más likes recibe en lo que publica o en sus fotos, se siente mejor, ¿verdad? Amén. Y nosotros como cristianos pues entendemos que no es así. Nosotros sabemos de que ante Dios, ante el Señor Jesucristo, nosotros valemos mucho, muchísimo. Dice en la Biblia de que nosotros somos reyes y somos sacerdotes. Amén. Entonces nuestra felicidad, nuestra vida no depende de cuánto dinero tengamos en el banco o de cuánto valor el mundo nos da a nuestra vida. No depende de eso, sino depende del Señor. Amén. Dice más adelante, dice el 12:16, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Este hombre del que estamos leyendo, si usted mira más arriba, habla de que es un rico insensato, ¿verdad? El rico insensato. Entonces este hombre dice de que tenía sus graneros, que en otra forma en el día de hoy podremos decir, ¿verdad?, de que tenía sus bodegas, sus almacenes estaban llenos del fruto de su trabajo. No sé qué versión tenga, ¿verdad?, pero quizás se diferencie un poquito de lo que leí, pero es lo mismo, ¿verdad? Amén. Entonces dice que este hombre se dijo entre sí mismo, ¿no?, cuando miró de que sus graneros estaban llenos y que tenía mucha producción, y dijo esto, pues hey, mis almacenes, mis bodegas están llenas del fruto de mi trabajo. Y se dijo entre sí mismo, pues ¿qué voy a hacer? Tuvo una buena idea, dice, ¿qué haré? Tuvo una buena idea y dijo esto, no, pues ya sé lo que voy a hacer. Voy a destruir estos graneros que tengo y los voy a construir más grandes, porque estos ya quedaron muy pequeños y ya no me cabe lo que mi trabajo produce. Entonces dice, voy a hacer unos almacenes más grandes y allí voy a guardar todo el producto de mi trabajo. Entonces este hombre tenía una buena idea, ¿verdad? Porque todos en el mundo tenemos planes. Amén. Todos tenemos proyectos. ¿Cuántos de los que están aquí tienen metas? Amén. Es bueno tener metas realmente. Es bueno, debemos de proponernos metas realmente.
De hecho, hablando en lo personal, en mi vida, en la vida de mi esposa, ella está, ¿verdad? Para los que ya lo saben o para los que todavía no lo saben, mi esposa, pues ella va a la universidad, ¿verdad? Ahí en Western Washington, y está estudiando para agarrar un bachillerato, un bachelor's, y en lo que está estudiando, ¿verdad? Y tiene esa meta, ese goal, como lo dicen en inglés. Entonces, eso es bueno. En la vida nosotros tenemos que tener metas y lo importante es de que mi esposa y yo ahí pues oramos, ¿no? Y le decimos al Señor, oramos, ella le ora y le decimos, no, pues Señor, que seas tú, Señor, sobre nuestros planes, que seas tú quien nos bendiga. Mi esposa le ora al Señor, que le decimos al Señor, Señor, pues dale la agilidad, el conocimiento para pasar sus clases, para hacer sus tareas, y que pues le vaya bien, ¿verdad? Y así mismo, con todos los demás de los que estamos aquí, ponemos a Dios en primer lugar. Amén. La vez pasada, hace 2 domingos pasados, nuestro hermano Isaías, que cuando pasó aquí, ¿verdad? Y nos estaban compartiendo un poco de su testimonio, él dijo esto de que cuando fue allá a Arizona a aplicar por su trabajo, cuando aplicó a Arizona por su trabajo y luego que fue a una entrevista y regresó después de la entrevista y él dice que oró, ¿verdad? Él dice que oró y le dijo al Señor, Señor, esto es lo que yo hice, pero que se haga tu voluntad. Amén. Y así es como tenemos que hacer. Eso a mí me gustó y sé que no es el único que lo hace así, ¿verdad? Que hay muchos que lo hacemos así, porque así es la vida, así es la vida, así es nuestra vida en la vida cristiana. Nosotros hacemos planes, nos proponemos metas, nos proponemos, nos trazamos planes, proyectos. Entonces, pero hay un dicho cristiano que dice así, que el hombre propone, pero es Dios quien dispone. Amén. Y eso es lo que le digo al Señor siempre. Señor, tengo proyectos, tenemos metas, tenemos cosas que queremos alcanzar, Señor, pero sé tú, oh Dios, sobre todo. Que estés tú sobre todo. Amén. Entonces el problema de este hombre, del que estamos leyendo aquí en la Biblia, es de que este hombre tuvo un buen plan, quería hacer sus graneros, quería hacer su compañía más grande, ¿verdad? Y eso es bueno. La diferencia de este hombre es de que este hombre dijo, ya cuando llene estos graneros grandes que vaya a construir, ya cuando los llene y estén llenos, le voy a decir a mi alma, alma, muchos bienes tienes para muchos años. Come, bebe y regocíjate. Amén. Ese mira como una buena vida, ¿verdad? ¿Verdad? ¿A quién no le gustaría? Quizás a veces nos ha puesto a pensar, cómo no pudiera tener mucho dinero en el banco y no trabajar y estar allí en la casa, sentado en el sillón, mirando la televisión, comiendo palomitas. ¿Verdad? Suena bien, ¿verdad? Entonces, a este hombre pues casi es lo que pensó. Dijo, pues le voy a decir a mi alma, come, bebe, regocíjate. Amén. Entonces, lo malo de este hombre fue de que puso eso en primer lugar. Puso lo que quería hacer, los afanes de la vida, lo puso en primer lugar. Jamás dice en la Biblia, o jamás dijo él, dijo así, no, pues ahora que tengo mucho dinero, o ahora que tengo que mi vida está estable económicamente, no dijo, ¿verdad? No, pues ahora voy a tener más tiempo para la oración, o voy a tener más tiempo para la lectura de la palabra, o voy a tener más tiempo para salir, para evangelizar, o para ayunar, ¿verdad? Sino él nada más estaba preocupando solamente en su carne, en lo que su carne quería. Amén. Hay un punto que quería hablar. Hablando sobre este hombre, es de que a veces pensamos que ser rico es malo, ¿verdad?
O a veces pensamos de que tener mucho dinero es malo. Y a veces hemos escuchado predicaciones sobre eso. Quizás ahí usted ha mirado una predicación en la televisión, en el internet. Ha mirado una predicación quizás en su vida de un hombre, de alguien que predique y que diga, no, pues el reino de los cielos es solamente para los pobres. O el reino de los cielos, los ricos no pueden entrar al reino de los cielos. Y hemos escuchado eso. Entonces el problema no es tener tanto, sino el problema es poner estas cosas, las cosas de la vida, en primer lugar. En una ocasión dice que en la Biblia que vino un joven vino a Jesús y le dijo, maestro, dime qué debo de hacer para heredar la vida eterna. Y el Señor le contestó, ¿verdad? El Señor Jesús le contestó y le dijo, pues, ¿te sabes los mandamientos? No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no adulterarás. Dice, pues esos mandamientos cúmplelos. Y el joven le contestó, pues maestro, todos estos mandamientos lo he cumplido, lo he hecho, los he guardado desde mi juventud. Eso era porque él dijo que era un joven que llegó a hablarle al Señor Jesucristo, ¿no? A preguntarle qué hacer para heredar la vida eterna. Y luego dijo que él lo ha hecho en toda su juventud. Esto se refiere porque, para que podamos entender, ¿verdad? Eso se refiere es de que en los judíos, un muchacho a los 13 años ya es considerado una persona joven, una persona adulta, una persona madura. Con los judíos, ellos a la edad de los 13 años ya se tienen que saber de memoria desde Génesis hasta Deuteronomio. Los 5 libros, el Pentateuco, que es conocido. Entonces, pues este joven dijo esto, ¿no? Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud, desde que era pequeño. Y el Señor Jesucristo le contesta, pues bueno, se mira de que tú quieres ser perfecto, ¿verdad? O tú buscas la perfección. Y el Señor le dijo, entonces si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y luego dice en la Biblia que este muchacho se fue triste. Se fue triste porque dice que tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo esto, oh, cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Amén. Entonces ahí vemos de que pareciera, ¿no? De que las riquezas son malas. Entonces Pedro se levanta, ¿no? Y dice, pues Señor, si así es la situación, ¿quién va a ser salvo? Pedro admirado, no estaba admirado. Vemos que Pedro era una de las personas que más le preguntaba al Señor. Y Pedro ahí se admiró y dijo, wow, pues si así es, entonces ¿quién va a ser salvo? Pedro dijo esto porque Pedro tenía posesiones también. Si Pedro fuese pobre, él hubiera dicho, oh no, pues qué bien, aleluya, yo soy pobre, yo sí voy a entrar al reino de los cielos. Pero él al contrario dijo algo diferente. Dijo le preguntó al Señor, Señor, pues ¿quién va a ser salvo? Amén. Les voy a llevar a donde dice esto. Si me acompañan en el libro de Marcos. Lo dice en los 3 evangelios, pero lo vamos a leer en el libro de Marcos. Marcos, versículo 10, capítulo 10, perdón, versículo 20. Marcos 10, 20. Dice así, él entonces respondió, el hombre, el joven, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud.
21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme, tomando tu cruz. Dice: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Amén. 24 dice: los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Amén. Marcos 10. Marcos 10, y ya estamos en el versículo 25, dice así: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, los discípulos, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces aquí en Marcos dice que los discípulos se asombraron. En Lucas, cuando habla de esta misma historia, Lucas dice que fue Pedro el que preguntó, ¿no? Pues Señor, si así es la situación, ¿quién va a ser salvo? Entonces Jesús le responde a Pedro y a sus discípulos: ¿saben qué? Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Entonces el punto aquí no se trata de confiar en las riquezas, no se trata de poner en primer lugar a los bienes que poseemos, al carro, a la casa, al trabajo, sino poner en primer lugar a Dios. Amén. Hay una parte de la Biblia que dice así, dice que donde está tu tesoro, está tu corazón. Amén. Entonces, si el tesoro es algo que nosotros apreciamos, ¿verdad? Es algo que nosotros guardamos y queremos, ¿verdad? Entonces, si nuestro tesoro está en el banco, en el dinero que tenemos en el banco, allí está en nuestro corazón, amén. Si está en nuestro trabajo, allí está nuestro corazón. Pero si nuestro tesoro está en Dios, en Cristo, ahí está nuestro corazón, amén. ¿Cuántos de sus tesoros están en Dios? De los que están aquí. Amén, nuestro tesoro está en Cristo. Amén. Donde está tu tesoro, está tu corazón. En el libro de Apocalipsis, esto nomás no lo tiene que buscar. En el libro de Apocalipsis, en el versículo 2 y 3, o 3 y 4, habla de 7 iglesias. Y creo que usted lo ha leído, ¿verdad? Anteriormente. Habla de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, ¿verdad? Hemos escuchado de estas 7 iglesias que hablan en el Apocalipsis. Y entonces los que estudian la palabra, ellos creen que estas 7 iglesias representan a la iglesia en general en su historia, desde los tiempos de Jesús hasta ahorita. Entonces, conforme a esto, los que interpretan las profecías, ¿verdad? Creen que en este tiempo estamos viviendo en el tiempo de la iglesia de Filadelfia y la Odisea, los dos últimos, ¿verdad? También se cree de que y también es aplicable, que estas 7 iglesias representan a cada tipo de iglesia que hay ahorita en el mundo. Entonces, la situación está así, es de que Dios a cada una de estas iglesias les dio una palabra, les habló. Y a cada una iglesia le dio una... A cada una de estas iglesias el Señor los elogió en un punto. Le dijo: en esto haces bien y esto me gusta de lo que tú haces. Los elogió
y también les dijo que algo estaban haciendo mal. Y después de eso les daba la corrección, cómo hacer para salir de eso. Entonces, mirando en eso, estaba mirando en la iglesia de Laodicea, ¿verdad? Que el Señor le dice a Laodicea: ¿sabes qué, Laodicea? Tú crees que tienes todo. Laodicea decía: tú crees que tienes todo y que te has enriquecido y que de nada tienes necesidad. Entonces, quizás en este tiempo hemos entrado en una etapa parecida a lo que estaba pasando a la iglesia en Laodicea, ¿verdad? Yo ahorita mirando aquí, estando en este país, en este lugar, yo le digo al Señor: gracias, Señor, por este país, gracias, Señor, por esta nación. Y le digo: Señor, gracias por la libertad, como dicen nuestros hermanos anglosajones. ¿Ha escuchado esa frase, no? Cuando dicen: Señor, gracias, Señor, por la libertad que tenemos aquí. Thank you for the freedom of America, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios, y yo también lo hago. Le digo: Señor, gracias. En este país, hermanos, no nos persiguen, no somos perseguidos por profesar nuestra fe, no somos perseguidos porque creemos en el Señor Jesucristo o porque nos congregamos, no nos matan, como a diferencia de otros países, ¿verdad? Ahorita ya no se ha escuchado tanto, pero décadas atrás, 2, 3 décadas atrás, se escuchaba que en países como Rusia, como China, países que eran comunistas, ¿verdad? O se escuchaba más antes de que ahí los cristianos eran perseguidos. Amén. Y pues a ellos no se podían congregar. Y si lo hacían, se congregaban en secreto porque eran perseguidos. Y cuando los agarraban, ¿verdad? Les iba muy mal. Les iba muy mal. Los mataban a ellos, a sus hijos, ¿verdad? Los torturaban. Les decían: niega tu fe, niega tu fe. Entonces, cuando miro esto, ¿verdad? Y digo: no, Señor, tenemos tanta paz aquí en Estados Unidos, de la cual, Señor, te doy gracias. Gracias porque no somos perseguidos en este tiempo, ¿verdad? O al menos yo, hablando de mi parte, ahora digo: Señor, gracias, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que vemos también es de que quizás tanta paz o tanta seguridad nos ha hecho que nos enfriemos, ¿verdad? Y no estoy hablando nada más de nosotros, estoy hablando de la iglesia en general. La iglesia en general. Y también cuando hablo de esto, ¿verdad? Es de que también los que predicamos acá, ¿verdad? Aquí en el púlpito, hablando en general, los que predicamos a veces señalamos a la congregación, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad? Y apuntamos, ¿verdad? Y usted se mira y nosotros nos olvidamos a veces de que cuando apuntamos a la congregación, olvidamos de que hay tres dedos apuntándonos a nosotros. ¿Verdad? Entonces esto que les digo también me incluyo yo, también estoy yo ahí adentro con ustedes. Entonces Dios le dice a la iglesia de Laodicea: tú crees de que te has enriquecido y que de nada tienes necesidad. Y el Señor le dice: pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Tú no te das cuenta, tú no sabes de que tú eres un pobre, que tú eres miserable, que estás desnudo. Y le dice el Señor: ¿sabes qué? Te recomiendo que de mí compres oro refinado en fuego, que compres vestiduras blancas y te vistas y cubras tu desnudez. Amén. Le doy gracias, Señor, por la paz que tenemos aquí, que no somos perseguidos. Mirando la historia de la iglesia, y me imagino que ustedes también lo han escuchado, lo han visto en un documental quizás ahí alguna vez, de los primeros cristianos, ¿verdad? Cómo eran perseguidos, ¿verdad? En ese tiempo, en el tiempo de los apóstoles, había un emperador así muy malo. Este hombre se ha llamado Nerón, y los apóstoles, los discípulos, los apóstoles de Jesús, los seguidores de Cristo, miraban a este hombre como el anticristo, porque este hombre, este emperador romano, los perseguía,
los perseguía, los mataba a los cristianos. Dice la historia de que los metía en el Coliseo romano, ahí donde peleaban las personas, donde tenían, ahí en el Coliseo romano metía a los cristianos y dice que sacaban a los leones hambrientos de semanas, y estos leones pues destrozaban a los cristianos, se los comían, se los devoraban. Eso era una cosa. Lo otro era de que también este emperador muy sangriento, ¿verdad? Dice de que en las noches utilizaba el cadáver de los cristianos como antorchas en su palacio. Los amarraba así en un poste, en una hoguera, les prendía fuego y con eso iluminaba su palacio, las calles de su palacio. Entonces vemos de que la historia de la iglesia ha sido muy perseguida en la época medieval también. Entonces vemos de que los cristianos desde el principio han sido perseguidos, y nosotros ahorita en este tiempo pues no somos perseguidos. Amén. Y luego quizás alguien dirá, no, pues necesitamos ser perseguidos para así buscar más a Dios. Quizás en parte pareciera de que sí necesitamos, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Pero realmente, humanamente no lo desearíamos. No queremos pasar por esas situaciones. El Señor le dice esto a la Odisea en Apocalipsis 11:20. Si usted lo ha escuchado, quizás se lo ha de saber de memoria, donde dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Generalmente utilizamos esta escritura para evangelizar, ¿verdad? Para decírselo al perdido. El Señor está a la puerta y te llama, ¿verdad? Pero lo cierto es, leyendo en el contexto, es de que el Señor le estaba dando esta palabra a la iglesia de la Odisea, o a la iglesia, a todos nosotros que somos la iglesia del Señor. El Señor le estaba diciendo a la Odisea, yo estoy a la puerta y llamo. Y esto de que quiero entrar a ti, cenar contigo, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto es más que nada un ejemplo de lo que Dios quiere con nosotros. El ejemplo está así, es de que cuando usted invita así a un hermano a su casa, o un amigo, o alguien lo invita a usted, ¿verdad? Pues lo pasa a su mesa, le invita algo de comer, y luego ahí comiendo pues están platicando, ¿verdad? Están platicando cosas del trabajo, cosas de la vida. Entonces es un ejemplo de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere tener un tiempo de intimidad con nosotros, quiere tener un tiempo, una comunión con nosotros, con su iglesia. Amén. Entonces lo que le había pasado a la iglesia de la Odisea es de que de tanta riqueza que tenía y todo lo que tenía, se había olvidado de buscar al Señor, se había olvidado de tener esa comunión, esa intimidad con Dios. Amén. Me preguntaba, ¿verdad? También, meditando en la palabra, no es algo que es algo que me he preguntado desde antes, ¿verdad? Desde tiempo atrás. Me pregunto y ahí orando le digo al Señor, o meditando, me pregunto y le digo, Señor, ¿por qué ahora en este tiempo, en tu iglesia no pasan las cosas que pasaban antes? En el tiempo del Pentecostés, con la iglesia primitiva, donde dice en la Biblia que en el libro de Hechos de que el Espíritu Santo se derramaba y luego comenzaban a hablar en lenguas, o que los apóstoles oraban por los enfermos y sanaban. Dice que los paralíticos empezaban a andar, empezaban a brincar, a alabar al Señor. El ciego recobraba la vista, empezaba a mirar. Dice que ellos oraban por las personas endemoniadas y los demonios salían. Y me pregunto y le digo al Señor, ¿por qué esto no pasa en tu iglesia ahora en estos días? Sí pasa de que a veces oramos, a veces estamos en la iglesia y a veces pues sí hablamos en lenguas, ¿verdad? Pero no pasa tanto como pasaba al principio, donde dice en la Biblia que
que nada más con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Amén. Anteriormente, Hechos 2:38 en adelante, anteriormente, con una predicación que dijo Pedro, con una predicación se bautizaban 3,000 personas. Ahora ya no es así, ahora necesitas 3,000 predicaciones para que uno se bautice. Entonces, la respuesta, ¿verdad? De que pensando en esto, la respuesta que me vino es de que ahora en este tiempo, lo que pasa en este tiempo es de que ahora tenemos muchas distracciones. Amén. Ahora tenemos la televisión, tenemos la computadora. Anteriormente, en el tiempo de los apóstoles, ¿verdad? No había ni electricidad. No tenían los celulares, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos todo eso, ¿verdad? Estamos pasando por unos tiempos donde tenemos todas estas cosas. Cada año salen muchas películas. Salen muchas películas y pues sería difícil mirar todos, ¿verdad? Entonces, si no es la televisión, es la computadora, hay Facebook, Instagram, todos los demás cosas que usted sabe ahí de las redes sociales. Y todo eso nos distrae, ¿verdad? Todo eso nos distrae y ya hemos olvidado de estar en la comunión con Dios. Y como le digo, hablo en todo en general, lo que está pasando en la iglesia en el día de hoy. Es de que hemos olvidado de tener esa comunión con Dios. Hemos olvidado de tener esa intimidad con Dios. Dice en la Biblia que en Hechos ahí 2 en adelante, no habla de que la iglesia dice que se reunían todos los días alababan, estaban ahí reunidos, hablando de las cosas del Señor, partían el pan, convivían y le daban prioridad a las cosas del Señor. Ahora ya no es así. Ahora pues tenemos los quehaceres de la vida, pues nos apartan de Dios, ¿verdad? Y como les digo, no solamente estoy hablando de los miembros, estoy hablando en general de todos, de toda la iglesia. Entonces, esto es lo que quiere el Señor de nosotros. Él quiere pasar tiempo con nosotros. Amén. El Señor le dijo a la Odisea: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor, Él está a la puerta. Él está ahí tocando. Dijo la hermana Areli, ¿verdad? El Señor es un caballeroso. El Señor no va a llegar, le va a dar una patada allá a la puerta y va a entrar a la fuerza, ¿verdad? El Señor es Él está nada más tocando. Y Él dice, Él nos deja eso en nuestra decisión, de que le abramos la puerta. Pero Él quiere que le abramos la puerta. Él quiere pasar ese tiempo con nosotros. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie, sobre nuestros pies y en este momento, en este día, por qué no levantamos nuestras manos, cerramos nuestros ojos y le decimos al Señor: Señor, aquí estamos, Señor, aquí estamos. Perdónanos, oh Dios, cuando nos hemos desviado de adorarte a ti, oh Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque los quehaceres de la vida, oh Dios, las cosas que hay en la vida, la televisión, el internet, todo lo que hay nos han distraído a la iglesia en general. Y quizás sea por esto que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ya no se mueve en las iglesias. Padre bendito, Dios, queremos, oh Dios, tener esa intimidad contigo, Dios, en los secretos, Señor. Queremos estar, oh Dios, contigo, Señor. Queremos estar contigo, Padre, porque se trata de ti, oh Dios. Se trata de ti, Señor Jesucristo. Venimos a este lugar, Señor, porque se trata de ti, Señor. Se trata de ti, oh Dios. Sí, es verdad, Señor, venimos y pasamos un buen tiempo aquí saludando a los hermanos, oh Dios.
estando con los hermanos, y eso nos gusta, oh Dios, pero la prioridad es, Dios, de que venimos a este lugar, oh Dios, porque queremos tener esa intimidad contigo, Señor. Make me a house. Make me a Ahí en tu lugar donde estás, dile al Señor, Señor, no tienes que hablar tanto, ¿verdad? No tienes que, quizás que te salga una grande oración, ¿verdad? Pero solo todo lo que le puedes decir al Señor, dile, Señor, heme aquí, Señor, aquí estoy. make me a Entra a mi casa, Señor. Entra a mi casa, oh Dios. Habla conmigo. Habla mi vida, oh Dios. Lord, make me Necesitamos de ti, oh Dios. La iglesia, Señor, tu iglesia, Señor, en este tiempo, Señor, necesita de ti, Padre bendito Dios. Necesitamos de tu presencia, Señor. Necesitamos de tu presencia, Espíritu Santo. Ven y llénanos, Señor. Llena tu iglesia, Señor. Llénanos, Padre bendito Dios, de ti, Señor. Llénanos de ti, oh Dios. Dile al Señor, lléname de ti, Señor Jesucristo. Lléname de ti, oh Dios. Lléname de tu presencia, oh Dios. Queremos, oh Dios, reflejar, oh Dios. Queremos reflejar, Señor, que tú, Señor, vives en nosotros, oh Dios. Heme aquí, oh Dios. Heme aquí, aquí estoy. Aquí estoy, Señor Jesucristo. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, oh Dios. Perdónanos. Perdóname cuando me he desviado de adorarte a ti, oh Dios. May the fire of my altar never burn out. The fire Espíritu of Santo, my ven y altar muévete en este never lugar. burn out. Muévete en la vida de mis hermanos, oh Dios. Muévete en la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Queremos crecer en ti, Cristo. Queremos crecer en ti, Señor. Más que crecer en miembros, oh Dios, queremos crecer en ti, Señor, espiritualmente, oh Dios.